Como todos los miércoles estamos dando la bienvenida al espacio Alma Guaraní de Vidalina Ledesma, y que de alguna manera el fin de semana, el domingo precisamente, se llevó a cabo en el Club de los Residentes Paraguayos la fiesta de San Juan. Gran fiesta, ¿eh? Hola, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia. De verdad, sí, disfrutamos una gran fiesta de San Juan en el Club de los Residentes Paraguayos, con muchísima gente. Presentamos variedad de comidas típicas, danzas, juegos y bueno, se disfrutó muchísimo ese día domingo con mucho frío, pero había calor humano. Y hubo ganadores. Ganadores, participaron muchísima gente, agradecer a todos. Pero la sorpresa está en el clip que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Adelante. ¿Cómo anda? Ayulo felicita Arubón de Leguará, ne santo Araguaje. Hoy víspera pejaré, tu pao peor repica, de incomparable alegría o anuncian el nacimiento, tu llegada en este templo como el sol de bellos días. Te felicito, Vidalina, les felicito a todos porque hacen una reminiscencia, un recuerdo, una posibilidad de acordarnos un poco de lo que dejamos atrás. No es lejos, pero son más de 1000 kilómetros y cada kilómetro duele en la distancia. Entonces, realmente venir a tomar un boriborí o un vellú, comer un pastel mandillón, nos lleva un poco hacia nuestro país de vuelta. Y la alegría que se transmite acá es digna de destacar. Me encantó verle al amigo Kevin subir al Brasil. Realmente, más allá del logro, del éxito, lo que me entusiasma son los intentos. Así que a la amiga de Caguazú, a la concepcionera por los saltos, realmente es digno de valorar. Y ojalá esto que están haciendo sirva para fortalecer nuestras tradiciones, y nosotros que estamos lejos de la patria, por lo menos dejar eso a los que vienen atrás, a nuestros hijos, a nuestros nietos, el querer a nuestro país aunque sea a la distancia, aunque no estemos ahí, por lo menos darles eso como legado, que sus padres, que sus abuelos añoraron, quisieron, amaron entrañablemente a su tierra, y por más que estemos lejos, llevamos al Paraguay en el corazón siempre. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz, soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de gusto al escribir. Tiene también mi Paraguay, también su historia, tiene a los goles de José Luis, tiene a Manuel Ortiz, tiene a su historia, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo, soy las canciones de un maneco enamorado, soy paraguayo y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado, soy de la tribu guaraní que han marginado, soy con orgullo embajador de mi país. Soy con orgullo embajador de mi país. Impresionante la de belleza, se moca el tamán de yeje.
Guataro y con Imbala, esa pura huinde de comer. Con tu hermosura ya no habrá otra, o cautiva va a ser el comer. ¿Qué más quisiera yo en esta vida? Será con mi aveida ver. Se llevó el mayor premio, $50. Yo invito a la próxima ronda, No hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. ¡Eso! ¡Vamos, Azúcar! Es para reír, para gozar, para disfrutar. La vida es un carnaval, todos podemos cantar. Ay, señores. Saben, si ustedes precisan a alguien bailador, me anoto 093-367-889. Y si precisan a alguien que suba al palo enjabonado, también tenemos a nuestro camarógrafo Kevin, Jonathan, que lo tenemos allí del otro lado, el equipo humano que está detrás. Allí, uno de ellos, allí está levantando la mano, es ese. Ese fue el que ganó los $50. Qué increíble, qué fabuloso fue la fiesta, Freddy, qué divertido que fue, la verdad que estuvimos participando, organizando, preparando todo ese programón de San Juan y que disfrutamos como si fuera que fue, yo me acuerdo cuando me iba en San Juan, en Paraguay, y volví en esa época, en el palo enjabonado, cómo gritamos, cómo bailamos, el concurso de baile y el embajador. Que estuvo espectacular. Rogelio Benítez, la verdad que le agradecemos mucho también su presencia, que participó, colaboró con la música. Y cantó. Y cantó, la verdad que, se merece el aplauso de todas las personas que estuvieron con nosotros, disfrutando, preparando y, bueno, a la producción del canal por este video. La verdad que estuvo espectacular. Felicitaciones a Kevin, que fue el ganador. Freddy, te ganaste también el concurso de Los baile. $50 no los cobré. Se ganaron todos. No los cobré los $50. No, es que Juan no tenía para cambiarte nada más, por eso Bueno, no te pagó. estamos a tiempo. Vamos a pedirle a San Juan de nuevo. Nos anotamos para la próxima fiesta. Sí, la próxima fiesta tenemos el Día de la Amistad, 30 de julio, y después en agosto tenemos el Día del Niño y el Día de la Fundación de Asunción. Bueno, nos anotamos si hay una competencia, así Claro ganamos. que sí, siempre hay una competencia, Freddy. Agradecer a toda la querida familia que nos acompañó, que trabajó muchísimo, al equipo de producción, al equipo de San Juan del Club de los Residentes Paraguayos y a todos por ir a compartir con nosotros una de las fiestas más tradicionales del Paraguay, que es la fiesta de San Juan. San Juan dijo que sí para la producción de acá de Vamos Andando.